Miremos lo que aparece en las Escrituras acerca del diezmo. Intentemos responder dos preguntas. ¿Para quién el diezmo y para qué el diezmo? La primera referencia la encontramos en Génesis capítulo 14 del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y dióle a Abraham el diezmo de todo. Entonces Abraham le da el diezmo de todo a Melquisedec, porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Números capítulo 18, versículo 21. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Números capítulo 18, versículo 24. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reciben para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Entonces, Dios ordena la entrega de los diezmos del pueblo de Israel a los hijos de Leví, como pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro, es decir, en el tabernáculo, en esa tienda que Dios mandó a construir por intermedio de Moisés. 18:24 se ratifica y dice: Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas, porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Hebreos 7:5. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Los hijos de Leví, aunque ellos eran de la estirpe de Abraham, ellos recibieron el sacerdocio y tienen la orden, según la ley, de percibir los diezmos. O sea, los hijos de Leví también son sacerdotes. Recordemos que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí la ley ordena a los israelitas darle los diezmos a los hijos de Leví, que son sacerdotes. Los hijos de Leví formaban una tribu. Esa tribu asumía el sacerdocio en la tienda del encuentro, a través de las generaciones que se iban generando en esa tribu, es decir, por herencia, recibían el sacerdocio. Deuteronomio 12, del 17 al 18. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu mosto o de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado mayor o menor, ninguna de tus ofrendas votivas o de tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas reservadas de tus manos, sino que lo comerás en presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar elegido por Yahvé tu Dios, y solamente allí. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive en tus ciudades. Y te regocijarás en presencia de Yahvé tu Dios por todas tus empresas. Aquí se nos manifiesta que el diezmo lo podía utilizar la familia del que presenta el diezmo. O sea, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva conformaban la familia israelita. También nos dice que el levita que vive en tus ciudades también recibiría el diezmo. Obviamente ya sabemos que el levita fue ordenado como sacerdote y tenía la autorización de Dios de recibir el diezmo como pago de su servicio. Ahora, la familia, el diezmo lo utilizaba en regocijarse en presencia de Yahvé por todas sus empresas. En estos textos, además del diezmo, también encontramos ofrendas.
Versículo 17 aparecen ofrendas votivas, o sea, las que se daban por un voto, ofrendas voluntarias y ofrendas reservadas de tus manos. O sea que esas ofrendas también podían ser utilizadas para regocijarse la familia en presencia de Yahvé. Deuteronomio 14:22. Cada año deberás apartar el diezmo de todo lo que tus sementeras hayan producido en tus campos. Aquí se nos manifiesta la obligatoriedad del diezmo. Éxodo 25:2. Di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Me reservaréis la ofrenda de todo aquel a quien su corazón mueva. Aquí las ofrendas no son obligatorias, son voluntarias. Las ofrendas que se reservan para Yahvé, dice, son las de aquellos a los que su corazón haya movido para eso. O sea que Dios se agrada en las ofrendas que se ofrecen de todo corazón. Deuteronomio capítulo 26, 12 al 13. El tercer año, el año del diezmo, cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que coman de ello en tu ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé tu Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado, sin traspasar ninguno de tus mandamientos ni olvidarlos. Aquí vimos que además del levita, el diezmo también era para el forastero, la viuda y el huérfano. O sea, era como un acto de misericordia hacia ellos, hacia los necesitados del pueblo de Israel. Números capítulo 18 del 26 al 28. Hablarás a los levitas y les dirás: cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reservaréis de él la reserva de Yahvé, el diezmo del diezmo. Equivaldrá vuestra ofrenda reservada, lo mismo que el trigo tomado de la era y el mosto del lagar. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. Los levitas también tenían la obligación de pagar el diezmo. El diezmo de los diezmos que ellos recibían del pueblo de Israel. O sea, el diezmo del diezmo que se tomaba como la ofrenda que ellos reservaban, se lo tenían que pagar al sacerdote Aarón, que era inicialmente el sumo sacerdote. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí, Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Posteriormente, Dios ordena a los israelitas a pagar el diezmo a los levitas que fueron ordenados sacerdotes para el servicio del tabernáculo de reunión. El diezmo también se utilizaba para regocijo de la familia y como acto de misericordia a los necesitados del pueblo de Israel. Los levitas y su sacerdocio, que era un sacerdocio que oficiaba a través de los sacrificios de animales, llegó hasta el año 70, cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Jesucristo instaura un nuevo sacerdocio. No elimina el sacerdocio, sino que lo instaura. Y lo instaura a la manera de Melquisedec. Veamos. Hebreos 7 del 11 al 12. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón?
porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Versículo 12 se muestra claramente que el sacerdocio fue cambiado. No fue quitado, sino cambiado. En el versículo 11 se muestra que fue cambiado de un sacerdocio levítico a un sacerdocio a la semejanza de Melquisedec. Recordemos que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, Melquisedec presentó pan y vino. O sea, Melquisedec no presentó sacrificio de animales, sino pan y vino. Jesucristo instaura ese nuevo sacerdocio. En Hebreos 9:1, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Hebreos 9, del 6 al 7. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Lucas 22, del 19 al 20. Aquí Jesucristo instaura el nuevo sacerdocio. Tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces Jesucristo ordena a sus discípulos, los apóstoles, hacer este ofrecimiento con pan y vino, a la manera de Melquisedec. Hechos 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí se nos muestra ya el culto al cual ellos asistían. Aquí dice que asistían a la fracción del pan, o sea, el culto a la manera de Melquisedec, con pan y vino. Hebreos 4:14. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. Aquí el versículo 14 de Hebreos 4 nos dice que ya en este nuevo culto el sumo sacerdote es Jesucristo. 1 Corintios 9, del 16 al 18. El apóstol Pablo, que inicialmente no estuvo dentro de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicar el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Pablo nos manifiesta que él tiene un derecho, pero más sin embargo él renuncia a ese derecho y predica el Evangelio entregándolo gratuitamente. La recompensa que esperaba Pablo no era una recompensa acá, sino en los cielos. Él tenía su mirada en el reino de Dios en los cielos. Pablo era un sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces Pablo tenía el derecho de percibir del pueblo, según su sacerdocio, los diezmos. Pero miremos que aquí dice que él renunció a eso y predicó el Evangelio gratuitamente. 1 Corintios 11 del 23 al 25. El apóstol Pablo: Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracia lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre.
cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Entonces aquí está diciendo Pablo que recibió del Señor sacerdocio ministerial a la manera de Melquisedec. Hechos 13, del 2 al 3. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. La palabra apóstol significa enviado. Entonces aquí en el versículo 3 de Hechos capítulo 13, dice que Pablo fue enviado por la iglesia y les impusieron las manos para que llevara a cabo ese envío. Los levitas en el Antiguo Testamento, el sacerdocio lo transmitían a través de las sucesivas generaciones. Los hijos recibían de los padres el sacerdocio. Era un sacerdocio como que recibía a partir de la sangre, de la herencia. Acá en el Nuevo Pacto, ya el sacerdocio no se recibe de esa manera. Se recibe a través de la imposición de las manos de alguien que haya sido ya investido con esto, con esa función de sacerdote. Entonces fíjese que en Hechos 13 se manifiesta eso. Estaban celebrando el culto del Señor y entonces Pablo, a través de la imposición de las manos, fue enviado. 2 Corintios 9, del 5 al 8. El apóstol Pablo: por tanto he creído necesario rogar a los hermanos que vayan antes donde vosotros y preparen de antemano vuestros ya anunciados generosos dones, a fin de que sean preparados como dones generosos y no como una tacañería. Mirad, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. Al final del versículo 8 nos dice que es para toda obra buena. Entonces aquí en esta 2 Corintios 9, del 5 al 8, Pablo envía a algunos hermanos a la iglesia de Corinto para que de antemano vayan preparando los generosos dones que él iba a recibir a su llegada. Ahora fíjense que en el 7 dice: cada cual dé según el dictamen de su corazón. Entonces, esos dones no eran una imposición por parte de Pablo. Cada cual dé según el dictamen de su corazón nos hace alusión a las ofrendas en el Antiguo Testamento, que eran voluntarias y eran del agrado de Dios y se daban de todo corazón. Romanos 6:14. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En lo que hemos visto acerca del diezmo podemos concluir: Abraham, que fue justificado por su fe, pagó el diezmo a Melquisedec por ser sacerdote del Dios Altísimo. Posteriormente, los levitas fueron instituidos sacerdotes ministeriales, inicialmente en la tienda del encuentro. Posteriormente pasaron al templo de Jerusalén a ministrar en el templo. Tener la autorización por parte de Dios de percibir los diezmos del pueblo de Israel como pago por el servicio que prestaban en la tienda del encuentro. El templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70. Ese tipo de sacerdocio ministerial, que oficiaba a través de sacrificios de animales, concluyó. Jesucristo instaura un nuevo sacerdocio, a la manera de Melquisedec. Ya ese sacerdocio no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La fe
en nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a través de las obras. Obras de misericordia, obras hacia la misma familia y obras hacia la iglesia. Las ofrendas son voluntarias. Dios ama al dador alegre. Si tú tienes fe, tú la manifestarás a través de obras de misericordia, mediante ofrendas hacia los necesitados, hacia tu misma familia, hacia los sacerdotes de la iglesia y hacia la misma comunidad.